Bueno, vamos a empezar a hablar primero que todo, pues haciendo una retroalimentación de lo que vimos en la vez anterior, que fue cómo estructurar el software, qué componentes lleva y todo lo que concierne al análisis y desarrollo. Hasta el momento nosotros trabajamos en diagramación UML con el diagrama de clases. Ya si se quiere complementar con diagrama de casos de uso, pues también se puede trabajar de un diagrama de distribución, un diagrama de secuencia, dependiendo de la naturaleza del programa que estemos desarrollando. Bueno, entonces vamos a hablar de herramientas para la gestión de la configuración del software. Cuando hablamos de configuración del software es ubicar el software o los repositorios de información en la nube. Yo siempre me hago referencia a lo que es GitHub, que es un repositorio de información de software bastante bueno y que como ustedes vieron, pues también cuenta con unos planes muy puntuales para poder subir y administrar software de forma remota. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar, por ejemplo, módulos de Subversion que también son muy conocidos en el ambiente de Linux para poder actualizar software de forma remota. Y pues el control de cambios, que es el que, digamos, la parte crítica de todo, donde el control de cambio no solamente se limita a la parte del front-end, o sea, de la parte visual, sino también del back-end, donde está la programación. Sí, hay muchos controles de cambios hacen referencia en esas dos clasificaciones. Cuando yo, por ejemplo, utilizo un software propietario y le hago cambios en los módulos, utilizo más clases o más elementos de seguridad, pues de que es un control de cambios a nivel del backend. Pero si ya voy a manejar lo que se habla sobre experiencia de usuario, sobre la interfaz gráfica, sobre portabilidad y todo lo demás, pues ya estamos hablando del frontend y eso también es válido dentro del control de cambios. O sea, aquí podemos hablar de auditoría de software dentro de cada uno de los ámbitos de la parte visual o la parte de programación. Y también dentro de la gestión y configuración de software podemos hablar también del rendimiento. Más adelante vamos a hablar de las métricas, cómo se mide de forma no cuantitativa. Me refiero a cuantitativa es que yo pueda evaluar por números o de forma numérica el rendimiento de un software, no. A nivel cualitativo, ¿qué es? Cualitativo son ciertos elementos o factores que afectan el software. De eso es lo que vamos a hacer énfasis en esta clase para poder entender todos esos factores o esa DOFA, digámoslo así, que pueden afectar de cierta forma al software, las amenazas, oportunidades y demás. No lo vamos a ver como una DOFA, pero sí lo vamos a ver como elementos pues intrínsecos del software que pueden afectar de cierta manera su rendimiento. Bueno, eh, aquí podemos tener una afirmación cuando las empresas pues utilizan la nube como un recurso de información, un recurso repositorio de datos. Cuando utilizamos aplicaciones que nos permitan ese manejo de información en la nube, pues nos van a permitir tener un mayor control del equipo de colaboración o el equipo de desarrollo de software, porque obviamente esos recursos van a estar compartidos y al estar compartidos pues nos van a permitir obviamente eh, manejar ciertos ámbitos del software. Entonces, este es, digamos, como el eje central de todo, manejar todo desde la nube, ¿sí? No hay un administrador propiamente en la nube, solamente los clientes son los que acceden a ese repositorio de información. Háblese también de la nube como las bases de datos no relacionales, aquellas que de pronto nos pueden facilitar o el desarrollo más fácil de aplicaciones. Por ejemplo, yo necesito utilizar aplicaciones hoy en día que dependan de la nube y no necesariamente un repositorio de bases de datos. Pongo a colación, por ejemplo, el desarrollo que se hace no sé si alguno de ustedes ha utilizado Firebase para hacer conectividad de software en la nube. Esta es pues, una plataforma también bastante buena donde todos los lenguajes de programación pueden también
hacer conectividad y pueden utilizar estructuras ya sea para escritorio o ya sea para dispositivos móviles. Aquí pues vemos que la introducción que hace Firebase como base de datos no relacional en tiempo real bajo su estructura es utilizar JSON, donde JSON pues lo que hace es traer esa información como repositorio de datos en formato XML y poder que las aplicaciones puedan consumir esas API en sus resultantes. Entonces, esa es la gran ventaja que existe de este tipo de herramientas en la nube a nivel de administración de bases de datos. Esta es una de las herramientas que más se utilizan. Obviamente, pues es hasta cierto nivel es gratuito, hasta cierto nivel hay un soporte, pero pues obviamente hay a nivel de almacenamiento de información o de hosting, se tiene que pagar. ¿Ya? Entonces, pues obviamente uno puede hacer uso de ella para hacer prácticas. Miren que uno puede hacer, por ejemplo, testeo de datos, análisis de datos, de información, de recursos, distribución de aplicaciones e indexación de aplicaciones. Y pues obviamente pues tiene, mira, aquí tiene unos indicadores de autenticación para poder manejo de autenticación o repositorio de seguridad. Cuánto puede almacenar también. Miren que aquí tenemos pues que la versión paga tiene unas grandes ventajas a nivel de descuentos y de precios. Aquí pues se limita es por tamaños por día, unas limitaciones pues bastante bajas. Y uno puede utilizar este repositorio en la nube para hacer las prácticas. Y en caso tal, ustedes van a desarrollar aplicaciones móviles, por ejemplo, si van a utilizar Ionic o si van a utilizar, por ejemplo, eh, de pronto Flutter, ¿sí? Si van a utilizar cualquier de ese tipo de tecnologías móviles, pues se les va a facilitar muchas veces por la codificación, porque Firebase tiene esas cadenas que facilitan la interconectividad o la conectividad de datos con los componentes. Bueno, entonces este es uno de los ejemplos por los cuales las empresas pues utilizan este tipo de repositorio de información. Entonces miren que aquí pues base de datos en tiempo real, sí, claro, porque puedo utilizar en tiempo real conexiones simultáneas. Bueno, aquí nos limita a que no puede tener varias bases de datos por proyecto, entonces se limitará a una solamente por cuenta. El Cloud Storage también, almacenamiento ya por tamaño limitado. Bueno, aquí hay otros servicios pues que también se utilizan dentro de la nube de Google y pues obviamente las empresas, dependiendo de sus necesidades, pues utilizan el consumo de información de forma remota. ¿Cuáles podrían ser las desventajas frente a este tipo de desarrollos o herramientas que se conectan a la nube? Pues obviamente la dependencia va a ser de muchos factores, a nivel de rendimiento de la red, a nivel climático, incluso cuando hay de pronto tormentas eléctricas o cargas negativas también pueden afectar, o algunas antenas también de emisión de comunicaciones a nivel de red. Tengo el caso puntual ahorita en el colegio en Viges Valle, que es un pueblito que obviamente es muy pequeño y tenemos la dificultad de que la conectividad realmente se afecta porque las mismas antenas que emiten las señales de telefonía celular pues interfieren. Muchas veces puede ser eso, como muchas veces pueden ser emisiones de carácter natural. Entonces, todos esos elementos pues obviamente conllevan a que pueda ser uno de los factores en contra, una de las debilidades o amenazas que tenga la empresa frente a conectarse a la nube. Bueno, hay herramientas que facilitan esa interconectividad entre una aplicación y la nube. Eh, bueno, hay unas que se encuentran en la categoría pues de los ERP, entiéndase por los ERP que son aquellos software que se encuentran en función de manejar todos los recursos de una empresa, ya sea en el ámbito contable, financiero, en el ámbito manejo de recursos humanos, de facturación, inventario, etcétera. Todo lo manejaría
ese tipo de herramientas y que obviamente están sujetas a conectividad en la nube. Si nosotros, bueno, voy a entrar aquí a un hosting. Voy a entrar a mi hosting para mostrarles a ustedes, no sé si de pronto han utilizado recursos de información eh, en la nube. Bueno, aquí ingreso a este hosting y vamos a ver pues algunas herramientas que se manejan pues en el ámbito de utilizarlo dentro de, a ver qué pasó aquí, FVMSQTDI. Ah, ya, falta la S aquí, QTDI, Q antes de T. Bueno, listo, ya entramos aquí a un hosting. Y pues este hosting, pues como todo hosting, cuenta con herramientas que pueden instalarse dentro del dominio, dentro del alojamiento, del espacio. Bueno, vamos a mirar aquí. Software acá, ¿dónde están los obstáculos aquí? A ver, yo veo. Obstáculos app instalar. Listo. En esta sección de este dominio, uno puede encontrar pues gran cantidad de información y de software, tanto gratuito como de pago para pues, la administración de información, independientemente de la base de datos, que por lo general, pues la mayoría están arraigados a bases de datos MySQL o Postgres, que son las que se manejan ya en el ámbito web. Ya si de pronto necesitamos un repositorio de información ya local, pues ya con SQL Server y otros motores de bases de datos, pues ya se requerirían los drivers necesarios. Bueno, aquí podemos encontrar pues gran cantidad de elementos a nivel de aplicaciones. Vamos a mirar aquí, a ver, ERP. Aquí tenemos los ERP y pues de ellos pues hay muchos que son gratuitos o que son shareware que se utilizan hasta cierto punto y otros que sí ya pues los pueden ustedes utilizar sin restricción alguna. Vamos a mirar por ejemplo este Sugar CRM. Vamos a hacer los features, aquí están las características. Bueno, maneja reportes, acceso y control. Bueno, todos estos elementos son los que se manejan a nivel de este CRM. El CRM, entiéndase que es un software de recursos para clientes o administración de clientes. Bueno, aquí dice que no hay un demo. Bueno, vamos a ver si lo podemos instalar. Bueno, aquí voy a colocarle Sugar. Tutor, pero ¿Cuándo es en disculpa, línea? Dime. pero CRM es de una empresa privada que solo maneja esos programas de ellos, o el CRM es varias empresas que manejan servicio para clientes. Bueno, cuando hablamos del término CRM, estamos hablando de los recursos orientados a la administración de clientes. Sí, pues en este caso Sugar CRM es una empresa que genera un software orientando este tipo de tecnologías para administración de clientes, recursos humanos, facturación de clientes, estadística de clientes, publicidad y mercadeo, o sea, todo lo que se maneja pues a nivel de clientes, eh, eso es lo que maneja el CRM, pero en sí esta empresa, pues este Sugar CRM digamos que es una denominación de un tipo de software que maneja este recurso. ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí, a ver, los overview aquí que nos muestra, el overview, bueno, nos está mostrando por otra pestaña. Bueno, aquí está, bueno, aquí nos dice que es un proveedor comercial de código abierto para administración de recursos de clientes. Bueno, aquí nos da la información, entonces dice que es GNU, licencia gratuita. Eso es lo que nos da, pues, de información. Vamos a mirar aquí. Bueno, si usted le coloca aquí el nombre del sitio, el admin, colocarle aquí admin, pues por defecto, no siempre para no colocarle admins extraños, coloquémosle aquí una contraseña.
contraseña, sistema administrador. Ajá, bueno, entonces instalar. Dice, siguiente error requiere versión al menos de las 7. Ah, ya. Bueno, como estos software están sujetos a la versión de PHP, cuando ya nosotros vamos a trabajar con versiones posteriores, aquí toca mirar. A ver, son preferencias avanzada, muestra aquí. A ver, que la versión de PHP, administrador PHP, editor de PHP, seleccionar versión de PHP, a ver qué está. Sí, muchas veces ellos como actualizan automáticamente los programas, entonces toca estar con la última, pues con la última versión, bueno, que nos dice que si tú deseas activar el 5.6, pues esto puede causar alteraciones con tus instalaciones existentes. Bueno, vamos a activarlo a ver qué nos dice. A ver, instalémoslo a ver si nos permite actualizar con esa versión 5. Vamos a ver si nos arroja algún error. Listo, ya, se instaló. Yo voy a revisar aquí las versiones que tiene PHP. Bueno, aquí está, pues supuestamente está en la 7.4, pero pues el software dice que no. Listo. Bueno, entonces aquí está el enlace del administrativo, o sea, para configuración del software, y aquí está el enlace para que el modo cliente pues utilice el software. Vamos aquí. A ver. ¿Dónde está aquí la información del a ver, login, username? Pero no me está dando la información de cómo ingresar. Bueno, voy a ingresar aquí al administrativo, que es admin, y la contraseña que escribimos al momento de instalar. Ahí ya entramos aquí al modo administrador. Imagino que toca crear el usuario cliente para poder ingresar. Entonces aquí, bueno, nos da un asistente, welcome to Sugar, create nuestro, bueno, damos aquí skip para saltar. Bueno, aquí nos dice información, ya esto es propio del administrador del software. First name system, bueno, quiero colocar mi correo, que de pronto pues permite que se valide o para recuperación de la contraseña. Office phone, bueno, aquí un fijo. Móvil. Esto no es obligatorio. Administrador. Este es como, bueno, esta es la red que va a utilizar uno para chatear. Vamos a ver aquí. América. Se me hizo. América, Colombia. ¿Dónde está aquí Colombia? Bueno, como leí cualquier cosa. Bueno, aquí el tipo de moneda. Bueno, estamos next aquí. Estar listos para usar Sugar, estar importación de datos, crear usuarios. Vamos a crear aquí un usuario. Aquí alguien me escribió. Me dice Camila, ¿podría repetir eso del IM? ¿Qué es el IM? Sí, profe, qué pena, es que ahorita que está haciendo eso del usuario, algo como, no, eso es lo de chatear, pero no recuerdo bien qué fue lo que dijo cuando, ajá. El IM es una mensajería de chat, mensajes de chat. IM es para poder seleccionar si es Yahoo, si es cualquier otro proveedor de chat para comunicación interna. Bueno, entonces aquí, aquí ya miren que aquí ya estamos en el modo administrador. Entonces aquí, bueno, que create new user, create group user, view users.
En nuestro momento, al ver usuarios, pues nos va a tener que mostrar aquí el administrador. Create new user, bueno, vamos a crear un nuevo usuario, aunque uno también me imagino que puede también hacer importación de usuarios mediante bases de datos, utilizar Excel. Me imagino que hasta ese punto tiene que llegar el software. Bueno, entonces aquí username, vamos a llamarlo aquí cliente y status active. Tipo de usuario, si lo quiere tipo regular o sistema, vamos a colocar. Entonces, miren que a esto es que llegan los software que dependen de conectividad en la nube, o sea, que todo se haga en la nube. Pues los repositorios de bases de datos también, aunque también como ustedes ya están algunos trabajando en Java y pueden hacer conectividad remota utilizando un JDBC, pues también es casi lo mismo. Sí, ya pues algunos tienen sus ventajas y ventajas, pero cuando hablamos ya de versiones o actualización de versiones, pues en el caso tal de que uno haga el desarrollo en Java, pues tiene que actualizar allí mismo en el escritorio y hacer el envío, mientras que en la nube ya no es sino enviar los datos, sobreescribirlos y crear una nueva versión. Bueno, aquí cliente, ¿dónde está aquí la clave? ¿Dónde está la contraseña? Bueno, aquí está el correo. Entonces, metámosle aquí el mismo del cliente. Entonces, aquí externo, pongamos externo, primary, SMTP username, pero esto no, esto es para correo. Bueno, pero aquí me está pidiendo el usuario con la clave. La clave no me está pidiendo clave. Imagino que se irá a enviar el correo. Dice no puede enviar el contraseña, el sistema está inactivo para enviar el correo al usuario. Por favor, cheque la configuración de salida de la configuración en correos aquí. Entonces dice sugar from address admin Conoxis. Este es el administrador del hosting. SMTP mail server. Aquí nos dice que es para elija Gmail. Vamos a Yahoo, Gmail aquí. SMTP Gmail, autentique SMTP, Gmail address, démosle aquí. Bueno, permita al usuario usar esta cuenta para salida de correo. Bueno, hay que probar aquí si funciona. Este prácticamente sería el servidor de correo para hacer envío de información desde la aplicación hacia nuevos clientes. Vamos a ver. Mail address for test notification envíe. Vamos a ver aquí. Dice error SMTP. Bueno, aquí el problema es. Aquí el problema es que el sitio web como tal no ha sido validado o no ha sido autenticado, digámoslo así, para que haga envío de correos electrónicos hacia otro SMTP. Entonces, bueno, esto ya es un error propio de la plataforma. Aquí hay una función que se llama PHP Mailer, que es para poder hacer envío de correos. Cuando uno hace una aplicación en PHP, el SMTP coge la función mail de PHP y la autentica primero, y después de autenticarla ya hace el envío de la información. Vamos a ver aquí. Bueno, miremos aquí si podemos ver de pronto. A ver, employees. Vamos a ver aquí si podemos. Aquí ya como que lo grabó, pero no autentificado la contraseña de acceso. Vamos a ver si hay una demo por aquí. Marketing, support, active correction, actividades. No, esto es más que todo configuración.
Bueno, de esto se trata, muchachos, pues mirar de que todos los software que nosotros vemos aquí, pues la mayoría dependen de la nube, dependen tanto de su estructura como de sus bases de datos, de los repositorios de información. Entonces, volviendo aquí ya a la definición como tal, pues hay otros software, por ejemplo, el SAP, que es otra modalidad de administración de software a nivel empresarial. Cuando usted utiliza un software de SAP, estamos hablando pues de todo lo que conlleva pues a la administración comercial de una empresa. ¿Sí? Vamos a ver aquí la definición de lo que es el SAP. Muchas empresas lo utilizan, por ejemplo, para consulta de inventarios. Inicialmente, pues muchas empresas aquí en Colombia, especialmente las de telefonía celular, utilizan este sistema para poder tener un control detallado de inventarios, de ventas, compras a proveedores, ventas a clientes, canales de distribución. Bueno, todo eso lo maneja el SAP, ¿sí? Es mucho más global este tipo de programas frente a lo que vimos con esa es la ERP que instalamos y pues ya lleva prácticamente mucho tiempo en el mercado pues para las empresas que necesiten manejar plataformas en línea o ya de escritorio. Bueno, y pues acá hay algunos ejemplos de este tipo de software en línea que se dedican pues a la administración remota. Bueno, vamos a mirar este organigrama. Bueno, en la gestión de proyectos de software asociado a las métricas, cuando hablamos de métricas es que es la forma de medir el desempeño del software en función de su desarrollo, en función del cliente y de todo lo que tiene que hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo de software, tenemos que hablar de las cuatro bases principales, que es el análisis y planeación, lo que es el desarrollo, lo que es la ejecución y lo que es la verificación o validación. Esas son las cuatro bases principales. Pero también dentro de las métricas o gestión de proyectos, pues tenemos lo que es la planeación y manejo de riesgos de proyectos de software. Aquí, realmente aquí es donde se evalúa cómo se va a desarrollar el software. Hay que hacer un cronograma de actividades, hay que hacer una planeación o un plan operativo del software. Hagan de cuenta que ustedes tienen un proyecto, entonces el plan operativo que, bueno, son las metas a desarrollar del software y quiénes lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer y el presupuesto. Entonces, incluso el factor económico entra aquí y es de vital importancia porque en un desarrollo de software pueden existir los sobrecostos. ¿Qué sobrecostos se podrían presentar en el desarrollo de software? Por ejemplo, sobrecostos puede ser que en cualquier momento, cualquier etapa del desarrollo, se requiera contratar un programador más, ya sea porque hay una limitante en el tiempo o ya sea porque de pronto se requieren equipos especiales o comprar más equipos. Esos son sobrecostos. Entonces, por ello, es importante manejar planes de contingencia en el desarrollo de software. Y también en el momento en que se esté ejecutando, también hay que presentar planes de contingencia. Por ejemplo, si es un sitio donde hay un alto sobrevoltaje, hay una gran cantidad de sobrevoltaje, comprar EPS o baterías administradoras de energía. Eso es un ejemplo de un plan de contingencia en caso tal, pues hayan fallos para evitar de pronto caídas o daños en el hardware. Dentro de esta planeación y manejo de riesgos, pues hay temas como primero, pues la identificación de riesgos del tamaño del producto. Bueno, allí vamos a ver cómo, cuál es la escalabilidad del producto. Y cuando me refiero a escalabilidad es no decir el número o cantidad de líneas que tiene el producto, sino hacia qué, eh, hacia qué área de la empresa o de una empresa puede llegar. Acabamos de ver dos tipos de software. Uno que es una ERP, que es
es para orientación al manejo de clientes, administración de clientes. Y la otra, pues el SAP, que es un poco más global, ya maneja la parte comercial, la parte de mercadeo y la parte financiera. Entonces, el software tiene que ser escalable. Y esos riesgos, pues obviamente tienen que estar acorde a esas métricas. Las métricas en este caso no son cuantitativas, son cualitativas. Otro punto a tratar es la identificación de riesgos asociados con las restricciones del mercado. Claro, el mercado limita el desarrollo de software. Yo no puedo crear un software si lo voy a utilizar en mi medio de forma puntual en ciertas empresas, yo no lo voy a utilizar de una forma que sea demasiadamente grande. El mercado limita, pero obviamente lo haré dependiendo del tipo de versión. Bueno, yo voy a hacer una versión mini para determinado sector, pero después voy a ampliarlo a una versión un poquito más grande para poder alcanzar otras áreas del mercado. No se limita solamente al uso dentro del área comercial o de mercadeo de una empresa, sino también al uso en los dispositivos. Ah, bueno, es que yo hice un software de escritorio, ahora necesito irme a los móviles. Entonces, ahí podemos hablar de escalabilidad y hacia qué mercado necesito que el software se oriente. ¿Qué otro tema se trata aquí? Riesgos para el proyecto. Bueno, riesgos vamos a encontrar muchos. A nivel de contexto, a nivel de portabilidad, a nivel de tecnología, todos esos riesgos van a estar implícitos allí. Y dentro de esos riesgos, pues también hay unas salidas, hay unos escapes. Está también la valoración de riesgos y asignación de responsabilidades. Entonces, responsabilidades en cuanto a que ya sea equipo, grupo de trabajo, el equipo de desarrollo, responsabilidades también del cliente, responsabilidades también del entorno. Dentro de la secuencia como tal, pues ya viendo la planeación, vienen los métodos y estándares internacionales de medición. Claro, nosotros no podemos hacer el software tipo hindú, donde usted coloca colores demasiadamente brillosos, algo antiestético, porque es que pues en nuestro medio se busca de que sean sobrios, dependiendo también obviamente del contenido y hacia quién va orientado el software. Yo no puedo hacer un software demasiadamente serio si voy a manejar, por ejemplo, edición de sonido y efectos. Por ejemplo, el programa Fruity Loops, no sé si ustedes lo han utilizado. El Fruity Loops maneja edición de sonido, pero no es una edición tan seria, ¿sí? Como Audacity o como Audition de Adobe, sino que Fruity Loops se orienta pues a que tiene que ser un público que le guste la mezcla, los efectos y demás. Entonces el entorno de desarrollo tiene que ser pues, un poquito más alegre, que motive a hacer ese tipo de cosas. Entonces los estándares y métodos pues obviamente aplican a muchas cantidades de información, a software, y pues eso se aplica al desarrollo de proyectos y a la gestión de las organizaciones. Claro, eso va de la mano. Las métricas de calidad del software, cuando hablamos de métrica es medir, ¿no? Medición, y no solamente, como les dije ahora, no es cuantificable. Yo puedo tener variables cualitativas y también las puedo cuantificar, pero lo ideal es poderlas identificar y saber en qué está fallando el software o qué está fallando el cliente o qué está fallando el desarrollo. La estimación de proyectos es importantísimo. Los costos, esta es la parte vital. Pregunta, ¿alguna vez ustedes han desarrollado un software donde han tenido que cobrarle al cliente? A ver, Joan Eduardo. Profe, desarrollo como tal, no. Sí he tenido que cobrarle a los clientes, pero no por software de desarrollo. A ver, ¿quién ha desarrollado si sea una calculadora y se ha vendido al cliente? Vea, aquí le tengo el desarrollo y le ha manejado costos. A ver, Diego o Gerardo, Felipe. No, profe, por mi lado tampoco, profe.
¿Y se han puesto a pensar ustedes alguna vez cómo cobrarían ese tipo de desarrollo? Estamos ahí desperdiciando, profe, el talento. Diego y Gerardo que vende cualquier cosa. Gerardo bueno para vender. Sí, Bueno, pero software todavía no me siento capacitado. Profe, no. pero yo creo que pues lo tomo como base como cuando uno trabaja sobre sitios web, es dejar muy bien plasmado el contrato, todo muy claro, con un Sí. cronograma de actividades, los alcances del proyecto, del software, hasta dónde vamos a cumplir nosotros y obviamente pues ponerle unos valores normalmente, pues lo tomo como he hecho trabajos de cableados estructurados y uno siempre le tira el 15% de más para evitar de pronto que le falte alguna cosa y que no entre dentro de esos sobrecostos. Vamos a mirar aquí un modelo de contrato. A ver, modelo de contrato, bueno, aquí cuando yo les pregunto a ustedes, bueno, aquí esto uno puede llenarlo en línea, hay unos asistentes para llenar contratos de desarrollo de software, donde uno coloca aquí, siempre hay dos figuras, ¿no? El contratante y el contratista. Contratante, la empresa o la organización que nos llaman los contratistas para el desarrollo de software. Ahí uno nos va a poder decirle al cliente es que yo soy junior, yo soy senior. Bueno, yo no, nada de eso. Solamente lo que puede hablar de parte de uno como un desarrollador es el portafolio o el brochure de productos que ustedes tengan. Pues obviamente ustedes me dicen que no han desarrollado hasta el momento una aplicación, pero llegado el caso ustedes van a desarrollar, por ejemplo, una página web o una aplicación móvil, pues para ello sí se requiere tener claro el contrato de desarrollo. Sí, lo que dice usted es cierto, hay que cobrar al menos el 20 o 25% del desarrollo antes de empezar y tener muy claro en las partes, las cláusulas de cumplimiento, aunque muchas veces pueden pasar cosas de improviso que desplazan el tiempo de esas cláusulas. Y hay unos elementos o características muy puntuales del software. Entonces, bueno, usted le manda el sketch y le dice, el software va a ser así. Ese sketch que usted armó para la clase pasada, usted se lo presenta al cliente, vea, esto va a tener esto, va a tener este color, tipo de fuente, tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted ya le explica la funcionalidad del software al cliente, ya el cliente a satisfacción, antes de firmar o antes de constatar eso, a satisfacción, ya se le habla sobre la parte monetaria y de tiempos. Todavía hay un cronograma de actividades donde usted tiene que establecer, bueno, en estos días vamos a levantar requerimientos, vamos a entrevistar con fulano de tal, vamos a levantar información, después a la semana siguiente vamos a empezar a mirar bases de datos, vamos a mirar el tipo, qué datos se están manejando. Deben conocer el ciclo de la empresa o el manejo que tiene la empresa a nivel de funcionalidad para poder entender cómo van a desarrollar el software. Obviamente, pues ellos siempre van a pedir una cotización, ¿no? Pero la cotización depende de cómo usted levante toda esa información. Bueno, a nivel de funcionalidad, precio y forma de pago también, o sea que, pero también, si hay cambios durante el tiempo del software que estén por fuera de las características que se pactaron, pues eso tiene un sobrecosto, ¿no? Entonces, miren que aquí el cliente satisfará el pago del precio fijo, bueno, mediante pago en efectivo en favor del desarrollador. Entonces, miren que toda esta información que ustedes deben de tomar en cuenta para el desarrollo de software se tiene que hacer. Tal si sea para móvil, sea para web, para lo que sea de la misma naturaleza. Al cliente no le interesa. No le interesa saber cuál es la tecnología que usted va a utilizar. No le interesa saber cuál es el computador en el que usted va a trabajar. No le interesa sino ver el producto y que la experiencia de usuario sea la óptima, porque se ha comprobado también que usted hace un desarrollo y
Si se demora 10 segundos, chuchao, la persona se va o cierra la aplicación. Independientemente, pues obviamente teniendo en cuenta la conectividad, ¿no? Porque yo no puedo decir, es que la aplicación se demora porque sí, teniendo buena conectividad, la aplicación tiene una demora, pero si la persona sabe que hay problemas o fallos en la red, obviamente tiene que ser consciente de que la aplicación también va a tener fallos o va a tener demoras, pero igual, en condiciones normales son 10 segundos los que un cliente o un posible cliente, si hay una demora de más de 10 segundos, él cierra la aplicación o cambia de página. Plazo de ejecución también, bueno, aquí está modificación del software. Si hay modificaciones, entonces debe también estar sujeto a un sobrecosto, porque eso ya es tiempo extra que le toca a usted sentarse a cambiarle cosas. Esta parte sí es bonita, propiedad del software. Mire, dice aquí, esto es importante, el desarrollador reconoce de forma expresa que el cliente será el titular de pleno dominio de la propiedad intelectual del software. De esta forma, el desarrollador renuncia y expresa totalmente a cuantos derechos de propiedad intelectual pudieran generarse como consecuencia del desarrollo del software. Se obliga el desarrollador a no hacer uso de estos derechos para fines distintos a los del cumplimiento. Bueno, esto que está aquí se llama una cláusula de exclusividad del software para el cliente. O sea que si usted tiene un software obviamente propietario que ya ha sido registrado, ya usted lo que hace es alquilar esa estructura o ese software, pero si usted lo desarrolla ya con esta limitante, ya usted debe entregar el software, entregar las fuentes, aunque hay muchos acuerdos en donde se establece que usted puede entregar los ejecutables, pero las fuentes pues los contiene, lo mantiene. Eso depende de la naturaleza del contrato que usted celebre. Entonces, si usted entrega las fuentes, tiene que entregar las fuentes no ofuscados, o sea, claros, legibles. Debe entregar la documentación, el manual de desarrollador, manual de usuario y manual de operación. Eso es lo que tiene que entregar. Ya si la cuestión es de que usted vende el software, obviamente ya es alquilarlo, ¿no? Es rentarlo a sujeción de que usted pues tiene dominio sobre él. En este caso, ¿cómo se manejaría la actualización? La actualización, obviamente, si el software, si el cliente no consigue un desarrollador aparte y él más adelante quiere hacerle modificación al software o mejorarlo, pues obviamente ya usted le cobra esa actualización o ese mantenimiento, ese upgrade, se lo cobra el cliente. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí aparece otra figura que es la cesión del contrato y la subcontratación. ¿Sí? Dice, las partes no podrán ceder su posición en el presente contrato, ni tampoco los derechos u obligaciones que de este emana a su favor o a su cargo, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra parte. Aquí dice que el desarrollador se compromete a comunicar al cliente por escrito de forma previa a la celebración de un acuerdo de subcontratación su intención de contratar a una parte subcontratista o colaboradora. Bueno, aquí viene la parte donde usted está desarrollando el software y necesita subcontratar. Los costos obviamente se incrementan porque no pueden salir del bolsillo del desarrollador, sino del cliente. Obviamente, esa subcontratación o ese outsourcing que hace el desarrollador es para beneficiar el software y para el desarrollo propio. Entonces, esto también se tiene que hablar dentro del modelo de contratación. Inexistencia de relación laboral. Miren aquí. Bueno, esto aquí
obviamente, como es un contrato de prestación de servicios o de trabajo terminado, el cliente no está en la obligación de pagarle a usted una ARP, ni de pagarle a usted salud, ni de pagarle pensión. Pues que son los tres ítems principales para contratación. Y fuera de eso, pues tampoco usted está de planta, porque usted no le van a pagar cesantía, ni vacaciones, ni prima, ni intereses, nada de eso. O sea que es un contrato de prestación de servicio. Esa sería la naturaleza. O contrato de labor, ¿sí? Contrato de labor terminado. Bueno, ya cumplimiento de norma aplicable, entrega del software, ¿sí? Entonces, obviamente, si las partes así lo acuerdan, se podrá aprobar la entrega parcial ante el vencimiento del plazo anterior mencionado de partes o módulos del software que puedan funcionar de forma autónoma. Bueno, es entregar por completo todo. Periodo de prueba. Esta es la última parte dentro del desarrollo de software. Entonces, cuando hablamos de análisis, desarrollo, implementación y por último prueba, es el espacio de tiempo en el que el software va a estar en funcionamiento. Es como una garantía. Obviamente, el funcionamiento de ese software estará sujeto a condiciones normales. O sea que el cliente no va a alterar el sistema. En condiciones normales es de que no existan virus en el computador, que no existan problemas de red, que no existan problemas de usuarios. Eso es en sí el periodo de prueba. Y la garantía, pues, obviamente usted la determina, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que usted va a trabajar allí. Gastos, otra cosita importante aquí. Hay algo que se llama, a ver, es la retención, la fuente no. Ay, hombre. Eso que se le cobra el 10% además al desarrollador o al contratista. Es que me fue la paloma, hombre, con eso. A ver si uno de ustedes me puede ayudar. Que es un impuesto a prestación de servicios. No sé si hay retención en la fuente. Bueno. Bueno, es un impuesto que se le cobra, en este caso al desarrollador, por prestación de servicios. Es un impuesto. Por lo general es el 10% que se lo cobra, bueno, por decir vale 15 millones el desarrollo. Y el cliente termina pagando 15 millones, serían 14 millones 850.000 pesos. Porque le estamos restando 150.000. Entonces, estamos quitándole ese porcentaje al desarrollador. Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno le cobra no 15 millones, sino que le cobra 15 millones 200. Ahí está salvado ese 10% de más. ¿Ya? Entonces es buscar la forma de que se le cobre, supeditando si el cliente pues te va a cobrar esa retención en la fuente. ¿Ya? Y gastos, pues obviamente los gastos se cobran dependiendo del desarrollo. Si toca viáticos, manejo de viático, alimentación, etcétera, también debe irse eso dentro del cobro. Y cuando hablamos de gastos, ¿qué implica? Su tiempo tiene un precio. Usted va a gastar, tomar en cuenta la depreciación de equipo, tomar en cuenta que hay consumo de energía, servicios, internet. Todo eso es cuantificable en el desarrollo de software. Todo, absolutamente todo eso. Ustedes tienen que sentarse a analizar punto por punto y ver el factor mínimo. ¿Cuál es el factor mínimo? Siempre el factor mínimo se cobra es por hora. ¿Cuánto vale una hora de trabajo? Si le colocamos el trabajo, que es una base, por decir que estamos cobrando el mínimo, pongámosle 1.000.000 de pesos el próximo año, ojalá, que el 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿cuánto me vale la hora?
Pues entonces divida millón de pesos, 1.000.000 de pesos dividido 240. Eso que nos da allí, ese es el valor de la hora y ese valor de hora aumentele un porcentaje más, que serían todos los gastos. Ahí estamos hablando de los precios de costo. Pero como ustedes no se van a ganar el mínimo, sino que son profesionales, ya son ingenieros, y su mínimo no es 1.000.000, su mínimo son 3 millones. Porque la pregunta es, ¿de dónde sale mi precio como ingeniero de sistemas o el salario de ingeniero de sistemas? ¿Qué es lo que dice el mercado? Usted no se va a ganar un mínimo como ingeniero de sistemas, imposible. A no ser que usted esté pues prácticamente llevado y esté ya agotado mental y físicamente y que usted diga que no, acepto el mínimo, pero de forma decente según el contexto también. Si hablamos de Buga Valle, estamos diciendo que para tener un valor mínimo como ingeniero de sistemas, lo mínimo son 2 millones de pesos, de 1,500,000 a 2 millones de pesos, lo mínimo. Salvo que ya tenga otros ingresos, pero me refiero al contexto UGA, pero si hablamos de Cali ya no son 2 millones, ya estamos hablando de 4 millones para arriba, porque es que el costo de vida en Cali es muy distinto al de UGA. Entonces, todo ese tipo de cosas, muchachos, tienen ustedes que evaluar. Fuerza mayor también, si en caso tal de un terremoto, un paro, ¿cuáles son las consecuencias de que exista fuerza mayor o que haya una eventualidad de fuerza mayor? O sea, algo que no podamos nosotros controlar. Entonces, miren aquí, esta cláusula también dice, si la causa de fuerza mayor no desaparece tras 30 días o un plazo inferior que justifique la resolución por la imposibilidad de ejecutar la obligación, las partes podrán acordar la modificación del contrato o su resolución. O sea, espera los 30 días o da por terminado el contrato. ¿Sí? Obligación de no competencia. Esto es cláusula de exclusividad. Entonces, si hay competencia del cliente, uno no puede ir a venderle lo mismo a la competencia. Entonces, hay una cláusula de confidencialidad y exclusividad. Miren aquí también, obligación de secreto. Claro, si usted lo pillan haciendo eso, se dan cuenta que usted está compartiendo el mismo código a la competencia del cliente, se puede meter en problemas y se puede ir con las barritas allá. Inexistencia de renuncia, terminación anticipada de contrato también lleva penalidades, pues probablemente por cumplimiento de términos, incumplimiento del contrato, exigibilidad. Miren todo lo que lleva un contrato, muchachos. Y más al detalle, miren, y más al detalle que es un desarrollo de software. Yo pienso que tiene muchas más cláusulas de cumplimiento que un contrato laboral normal. Porque un contrato laboral normal se sujeta a unas funciones básicas, mientras que aquí tiene que utilizar unas funciones de competitividad, de competencia básica, más otras cosas. Entonces miren, esto es lo que ustedes deben de hacer en el momento en que ustedes van a generar un desarrollo de software o vayan a ustedes a utilizar un desarrollo de software. Entonces ahí podemos asociar prácticamente todos los riesgos. Entonces ahí estamos hablando de los riesgos y estimación de costos. Bueno, aquí viene la planeación y manejo de riesgos de proyectos de software. Bueno, en esta parte es prever a futuro, prever qué puede pasar si el riesgo es una eventualidad, como lo vemos allí, externo, o si el riesgo es interno. Entonces, pueden haber cosas, oportunidades como una matriz de hoja que nos puedan beneficiar, como también pueden haber las amenazas. Entonces, allí todo eso tiene que evaluarse en el momento del desarrollo de un software. O sea, uno tiene que utilizar un algoritmo con un algoritmo con las condiciones
lógicas de evaluar si sí pasa esto, entonces se hace esto, y si no pasa, pues se hace lo otro. Entonces buscar siempre las alternativas o caminos fáciles para poder salir de un problema. ¿Ya? Entonces de eso se trata. Sí, dígame. Una preguntita. Y por ejemplo, si uno desarrolla un software para una empresa y la competencia lo contrata para un software también similar y la otra da cuenta, ellos lo pueden demandar a uno, ¿qué proceso tienen que dar ahí o cómo dan cuenta de que son dos software diferentes y son similares? A ver. Pongamos el caso, usted va a desarrollar un software para la empresa X y al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, va a desarrollarle eso mismo a otra empresa. ¿Qué implicación tiene? Bueno, Sí. la cuestión es de que usted ahí no está manejando un contrato de exclusividad. Usted lo que está haciendo es que creando un software que se pueda alquilar. Me explico. Microsoft con su Office 365. Ella le puede vender a quien le dé la gana, cuanta empresa, mejor dicho, a todas las empresas que quiera. Y ese mismo software, y todas pueden ser competencia entre ellas mismas. Obviamente, bueno, no es que, no, fraude no. No. Eso depende también del tipo de contrato que usted esté celebrando con esa empresa. Si usted acepta de que con una empresa va a tener exclusividad total, se puede meter en problemas con esa empresa. Lo ideal es de que usted, obviamente, no firme un contrato de exclusividad. Firme un contrato de desarrollo en aras de alquilar el software, no dar no dar los fuentes, a no ser que la propuesta económica sea bastante grande para que usted le venda los fuentes. Pero para mí es más rentable lo que está haciendo Microsoft. Usted vende el software y usted vende sus servicios de soporte técnico, así como hace el GNU. Yo le regalo el software y yo de qué vivo, pues de que me llame para darle mantenimiento al software o personalizarlo, optimizarlo para la empresa. Entonces, ahí viene el problema. El problema sería cuando usted firma exclusividad con una empresa, firma exclusividad, o sea que solamente usted le va a desarrollar esa empresa y no puede darle copia o vender una copia a otra, independientemente si sea competencia o no. Pero si ya usted se pone a ser exclusivo con esta empresa y a venderle lo mismo a la otra, pues ya se pueden meter en problemas. Porque yo lo pregunto más que todo porque pues, uno no va a ser tan bobo de venderle lo mismo, pues uno le hace cambios, pero en sí si el programa es algo similar, por ejemplo, si las dos empresas son de fabricación textil o alguna cosa así, o de venta de productos de ropa o algo Ajá. así, los dos productos van a ser muy similares, pues uno aprovecha el código que hizo para uno y le modifica logos y Sí, le mueve claro, alguna claro. cosita. Lo personaliza según la empresa, claro que sí. Pero si yo ya he hecho si yo ya he hecho un contrato como el que estábamos viendo ahorita con una empresa, ¿ellos me pueden demandar por eso o no? Sí, claro, sí, ahí, claro, con ese tipo de contratos ya estás prácticamente poniendo de forma exclusiva tu trabajo frente al desarrollo en una empresa. Estás siendo trabajador de esa empresa. Indirectamente estás siendo, claro, si yo tengo un contrato laboral directo con la empresa y esa empresa si me empieza a pagar de nómina, me empieza a pagar primas, cesantías, salud, pensión, etcétera, ahí sí yo ya tengo que tener confidencialidad total con esa empresa. Ahí sí lo tengo que tener porque ya me vuelvo un empleado de la empresa. Y hay muchos que se manejan de esa forma. Pero si vos ya sos una empresa independiente, ¿sí? Ya sos una empresa independiente que ya tenés tu desarrollo, ya puedes darte el lujo de venderlo a quien quieras y bajo las condiciones que vos puedas establecer. Pero muchachos, aquí empezando nosotros, si no hemos hecho un desarrollo,
nos tenemos que de cierta manera como en el primer trabajo, como someternos para darnos a conocer. De eso se trata, porque aquí me escribió Joan, dice, me recuerda la película Free Guy, ajá, que robaron el código del juego y lo pusieron sobre otro. Sí, sí, claro, sí, eso se puede dar en ciertos casos. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son los posibles riesgos? Aquí hay unas categorías. A nivel de riesgos, en este tipo de planeación de software, de desarrollo, la metodología, pues en ella se define cómo se realizará el proceso de gestión de riesgos para el proyecto. Sí, claro, qué métodos o qué elementos voy a utilizar yo para minimizar los riesgos en el desarrollo. Allí se evalúa todo el plan de contingencia, roles y responsabilidades. ¿Quién es el CEO? ¿Quién es el CEO o el Senior Manager? ¿O quién es el desarrollador senior que va a supervisar o a manejar toda la distribución y administración del desarrollo? ¿Quiénes son los que van a desarrollar la interfaz gráfica? ¿Quiénes son los backend? ¿Quiénes son los testers? ¿Quiénes van a ser los que van a implementar, ¿sí?, el software? Presupuesto, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta, en este caso, el proceso de gestión de riesgos? Y cuando hablamos de gestión de riesgos, pues todo lo que conlleva el desarrollo de software. El tiempo también. ¿Cuánto tiempo se puede llevar en el proceso de esa gestión de riesgos o eventualidades? Categorías. ¿Qué riesgos pueden afectar al proyecto? O sea, ¿qué elementos pueden afectar tanto externos e internos? Definición de probabilidad de impacto. ¿Cuál es la posibilidad de ocurrencia, no? Y el efecto sobre los objetivos del proyecto. O sea, ¿qué puede evitar que cumplamos esa meta principal, ese objetivo principal del proyecto? Niveles de tolerancia también. Aceptación de los riesgos por parte de los interesados. O sea, ¿quiénes pueden manejar esos riesgos dentro de los que están implicados en el desarrollo? ¿Cuáles son los formatos de reportes? ¿Sí? Los reportes y bajo qué tiempo se van a manejar. Y seguimiento, auditoría, monitoreo y retroalimentación. Identificar esos riesgos en el desarrollo de software. Entonces, esto prácticamente es lo que conocemos como una matriz DOFA. Evaluar todos esos elementos en el desarrollo de un software. Bueno, entonces, ¿cuál es la identificación o el protocolo para identificar esos riesgos? Entonces tenemos qué personas son idóneas para definir o identificar ese tipo de riesgos en el desarrollo. Recolectar información histórica de proyectos similares, o sea, quiénes han tenido casos de éxito o casos de fracaso. Hay que aprender de los fracasos también. Sacar un listado de riesgos, de todos los riesgos. Ahí no estamos hablando solamente económicos, sino también riesgos laborales, riesgos metodológicos, de todo tipo, tecnológicos. Documentación también y recolectar la información adicional que ayude como a fundamentar en qué riesgos podemos caer. Bueno, cuando hablamos del análisis cualitativo, que es en el que nos vamos a centrar nosotros. En el cuantitativo yo lo determinaría en función del rendimiento tanto del software en todos los ámbitos del sistema operativo y en todos los escenarios posibles. Y lo cualitativo, pues, ¿cuáles son esas eventualidades? ¿Sí? ¿Cómo se manejaría en función del personal que está trabajando allí? Y el cuantitativo, pues, es más que todo eh, estadístico. Es una estadística descriptiva que se toma allí en función de lo que ya ha pasado.
Bueno, bueno, aquí aparece adaptada de Metaute. Metaute es una desarrolladora de software que ha hecho análisis de información hace muchos años llevan esto. Ella es la que hace este tipo de análisis. En tipos de riesgos en la construcción del software: el tamaño del producto, el impacto en el negocio, relación con el cliente, del proceso del software, eh, los riesgos tecnológicos y el entorno de desarrollo. Estos son los ítems que de pronto se toman en cuenta para evaluar los riesgos en la construcción de un programa. Bueno, aquí vemos un mapa en general de cómo pues el desarrollo normal de un software se define en las etapas del proyecto, en sus 4 etapas. Hay una estadística que se determina en el desarrollo. Sí, siempre habrán riesgos, siempre habrán problemas, dificultades en el desarrollo de un software cuando no hay una buena planeación. Si usted no planea bien, como en todo proyecto, si usted no tiene una planeación, va a haber un riesgo mayor del 50%. Y pues eso también se tiene que evaluar, fuera de la planeación normal. Bueno, la solución, lo que se plantea como solución en las etapas de desarrollo de software es el tipo de software a utilizar, el tipo de metodología, ¿sí? El modelo a utilizar dentro de ese desarrollo y toda la última etapa, que es la verificación de la ejecución del software. Eso es lo que se propone como parte de lo que se puede solucionar a ese árbol de problemas. Y pues también tenemos dentro de las etapas de desarrollo hacia qué segmentos se deben gestionar, ya sea clientes dentro de una red, a un sistema remoto, web, y todo debe estar pues, sujeto a lo que son los desarrolladores y el jefe de proyecto. En todo proyecto tiene que haber un jefe, alguien que supervise, alguien que no es el que esté mandando, pues no, también debe estar incluido dentro de las etapas de desarrollo. Esto que está aquí en la parte de baja, inicio de sesión, pues son los elementos de seguridad que se deben de tomar en cuenta para el desarrollo. ¿Y hacia qué se va a orientar? ¿Hacia qué? ¿Cuál es el destino de la información? Si un servidor web, si va a utilizar un lenguaje cliente-servidor o si va a utilizar cualquier otro recurso, pues también el modelo de datos es importantísimo. Incluso ahí pues podemos hablar del modelo vista controlador si lo vamos a aplicar a un desarrollo de software. Bueno, aquí vemos los ítems sobre los riesgos del tamaño del producto, uno de los primeros elementos característicos en análisis de riesgos de desarrollo. Grado de seguridad, estos son preguntas que se hacen con base a los riesgos, pero aquí estamos hablando del tamaño del producto. Grado de seguridad en la estimación del tamaño. Tamaño estimado del producto en número de programas, archivos y transacciones. Bueno, aquí es como utilizar la escalabilidad que puede tener. Dependiendo del tamaño del software, también tengo que mirar el tamaño del repositorio de información. Porcentaje de desviación en el tamaño del producto respecto a la medida de productos anteriores. O sea, cuando hablamos de la desviación estándar, cómo el producto que nosotros tenemos está desviado o está alejado o está cerca a la medida estándar o al estándar de desarrollo. ¿Qué tan lejano está o qué tan cercano está? Eso ya ahí podemos hablar de una cuantificación. Tamaño de la base de datos, o sea, dependiendo de la proyección que yo haga, ¿cuál va a ser el tipo de motor de base de datos? Yo si voy a trabajar con 10 millones de registros, pues ya tengo que ir pensando en un SQL Server o en un Oracle. Sí, o sea, ya a nivel de transacciones ya es algo mucho más pesado. Número de usuarios también. Número de cambios previstos a los requisitos del producto antes de o después de la entrega.
¿Qué puede pasar? O qué puede sugerirse después del desarrollo del software. Entonces estos riesgos del tamaño del producto lo que hacen es evaluar a futuro la escalabilidad y el manejo de información que va a tener el software. Estas son preguntas que deben de hacerse cuando se va a hacer un desarrollo de software. Ahora con respecto a la organización o empresa. Efecto del software en los ingresos de la compañía, o sea, ¿qué puede beneficiar? Viabilidad del producto para los gestores expertos, claro, que hacia los especialistas del negocio, ¿cómo les puede beneficiar? ¿Es razonable la fecha límite de entrega? ¿Será que habrá que esperar, postergar o agilizar el proceso? Número de clientes, ¿sí? Pero hablamos de los clientes directos del software. Número de otros productos y sistemas. Cuando hablamos de sistemas, ¿será que el software va a manejarse en Linux o en Solaris? Certificación del usuario final. ¿Será que el usuario final va a tener mejoras en el proceso? ¿Cuál es la cantidad y calidad de documentación entregada al cliente? Limitaciones gubernamentales. Costos en el retraso de la entrega. Costos con el producto, con un producto defectuoso. O sea, que esos elementos, ¿cómo estarían correlacionados con el software en función? El cliente. Si ha trabajado con el cliente anteriormente o si es un cliente referido o si es alguien similar a otros clientes que se ha trabajado. ¿Tiene el cliente una idea formal de lo que se requiere? Muchos no. O sea, no es que se tenga que ser un experto en sistemas para hacer sugerencias frente al desarrollo de software, no. Es tener claro el negocio, es tener claro lo que hace la empresa y tener claro qué es lo que quiere hacer. El cliente tiene una persona idónea para estarse comunicando con el desarrollador. Muchos de los problemas en los proyectos de desarrollo de software se debe a que la empresa no delega a una persona capacitada para darle toda la información al desarrollador. El cliente tiene el tiempo para verificar las revisiones, claro. Es que yo no es que vaya a hacer el software y se lo entregue, tome de una vez, esta es ya la versión final, no. En muchas etapas el cliente tiene que estar allí porque el software está sujeto a ciertos cambios. Yo no puedo de sopetón decirle al cliente, vea, así es que tiene que funcionar y tómelo. No, 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 no. En el proceso de desarrollo sí tiene que haber una persona que esté dando acompañamiento en la parte de la experiencia de usuario y en la parte de administración de datos. Es sofisticado, es innovador. ¿Está dispuesto el cliente a dejar a su personal hacer el trabajo? O sea, a colaborar con el desarrollo. ¿Entiende el cliente el proceso del software? Bueno, esos son puntos que uno muchas veces no encuentra clientes que estén como en la sintonía. Estos son los riesgos del proceso del software. Mire, posee la empresa de desarrollo de proceso estándar. El equipo de trabajo está dispuesto a usar procesos estandarizados, alguna metodología. El equipo de desarrollo está preparado. Cada una de esas preguntas está sujetas a que si el equipo de desarrollo está manejando una metodología de desarrollo. Si ustedes no utilizan una metodología de desarrollo, están perdidos. Metodología es que, listo, hizo el análisis, vaya grafique, haga el sketch, haga el análisis de clases, haga la estructura de distribución, de secuencia. Todos esos elementos de UML o de cualquier otra metodología deben estar documentadas. O es que yo voy a desarrollar de la nada y todo lo tengo en la cabeza. No, hay que dejar documentación.
El día que usted se muera, entonces, llega otro desarrollador y este tipo se llevó todo y no dejó ningún documento para poder darle continuidad. Las revisiones técnicas a nivel de especificaciones, a nivel de procedimientos de prueba, casos de prueba. Todos los documentos que se impliquen a nivel del desarrollo deben de estar allí en el riesgo de proceso del software. Estamos hablando del proceso de desarrollo, no de la implementación ni el uso. Miren esta pregunta. ¿Se sigue algún procedimiento para hacer un seguimiento y revisar el proceso de construcción? O sea, el cronograma de actividad no debe estar sujeto al desarrollo, sino que debe existir un cronograma de seguimiento. En ese seguimiento estamos hablando del periodo de prueba. Aspectos ya técnicos. Miren que aquí nos están preguntando ya un poco más, no tanto sobre la metodología, sino sobre el lenguaje de programación. Dice, ¿está escrito su código en más de un 90% del lenguaje de alto nivel? Háblese de lenguajes de alto nivel, Java, C, C++, Visual C++, Python, PHP. Y de bajo nivel, pues Assembler. C también es de bajo nivel. Fortran. Bueno. Entonces, todas esas preguntas lo que hacen es evaluar las herramientas si son las óptimas. Yo no puedo hacer una página web en C++. Bueno, de poderse hacer se hace, pero no es el lenguaje indicado para hacer una página web. O utilizar directamente el Java directamente, el .class meterlo en un dispositivo móvil, no, pues se hacía hace muchos años, pero no. Y hay que utilizar Android o utilizar plataformas de desarrollo Objective-C para iOS. Entonces, es evaluar si el software que estamos utilizando realmente es el que necesitamos para el producto final. Riesgos tecnológicos. Esas preguntas lo que evalúan son, por ejemplo, si el software, ¿sí?, está acorde al objetivo que nosotros necesitamos con la empresa o con la organización en la que hemos contratado. Vean esta pregunta, dice, demandan los requisitos del empleo de métodos de desarrollo de software no convencionales tales como los métodos formales, enfoques basados en inteligencia artificial y redes neuronales. ¿Interactúa el software a construir con productos de software suministrados por el vendedor que no se hayan probado? Entonces, aquí usted tiene que tener claro dónde va a instalar ese software. Y si ese software que usted va a instalar tiene la plataforma necesaria para poderse utilizar. ¿Qué tal que usted vaya a hacer un desarrollo y el cliente lo va a montar en Linux y usted lo hizo en .NET? Entonces, tiene que mirar, tiene que sujetar ese desarrollo a una plataforma idónea para que pueda funcionar sin problemas. Ahora aquí, en el entorno de desarrollo. En el entorno de desarrollo, cuando hablamos de entorno de desarrollo, estamos hablando de las instalaciones, de toda la información necesaria para poder construir la aplicación o el proyecto. Si necesitamos la información de bases de datos, si necesitamos la información de históricos, de archivos, de registro, digitalización, todo eso tiene que estar dentro de este tipo de riesgos en el entorno de desarrollo, el contexto del desarrollo. Bueno, estos realmente son los riesgos que se evalúan dentro del desarrollo de un proyecto y puede aplicarse a cualquier tipo de proyecto, pero puntualmente para el desarrollo de un software se tiene que tomar en cuenta
primero que todo, el objetivo con el que se va a cumplir ese desarrollo. Si usted no tiene claro, no escuchó bien al cliente o el cliente no le expresó claramente lo que él necesita, realmente pueden haber problemas allí a largo plazo. Imagine que el desarrollo a usted le tome 6 meses y llegado al sexto mes, cuando usted ya entrega eso, ya le entrega, vea, señor cliente, este es el software, y si el señor no se supo expresar o usted no le supo entender, no le entendió bien lo que él dijo o quería expresar, pues realmente ahí van a haber muchos, pero muchos problemas. Preguntas hasta allí, muchachos. Profe, el tema es muy amplio y yo creo que necesitamos tenerlo muy presente, o sea, no podemos hacernos de la vista gorda frente a este tema, porque los que perdemos somos nosotros. En todo este tema que usted viene, profe, comentando y hablando, es importante y yo pienso que hay que tener un muy buen grupo. Obviamente, me imagino yo que se arrancarán por proyectos en MIPYMES, con temas, obviamente, de documentación mucho más sencilla, más escueta, y a medida que se va creciendo de lo que es un proyecto pequeño a ya un grupo de personas trabajando o llegar a presentar una contratación para el Estado, pues ya me imagino que va a tener que crecer esa documentación y pues dar respuesta a todas esas preguntas que usted viene comentando. Entonces, es de camello. También me imagino que habrán asesores, habrán empresas o personas que de pronto lo asesoren a uno para todo el tema legal o todo el tema procedimental, documental. De pronto, me imagino yo con lo que usted viene diciendo de los líderes y demás, de pronto implementar, por ejemplo, metodologías ágiles, como Scrum y demás, y pues eso favorece ese tema de tener la documentación y todo ese tema listo, profe. Sí, 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 sí. Yo digo que, bueno, estamos a tiempo de entender esto porque ustedes pues igual están empezando, están ya empezando a medirse en este ámbito del desarrollo. Igual, no les dé miedo hacer un desarrollo. O sea, lo peor que ustedes pueden hacer es guardarse esas capacidades tan buenas que tienen ustedes de desarrollar en un lenguaje de programación una aplicación que pueda mejorar esto. Vea, yo hablando con un amigo hoy y yo sigo insistiendo de que esta puede ser la solución a la corrupción electoral. Por ejemplo, resulta que hoy me dice Joan Eduardo y Gerardo y todos los demás me dicen, vea, vamos a hacer una aplicación, una app que se limite solamente a tomar fotos y que esa foto la suba a un servidor, y que almacene la información de esa foto en una base de datos. Por ejemplo, que usted está, bueno, a mí me llamaron, por ejemplo, para jurado de votación. Entonces yo cojo, descargo mi app, mi aplicación. Le tomo la foto al formulario de 14 y eso se sube, ¡pum! Se sube a una página. Ahora sí empaque todo, ya quedó el registro fotográfico de lo que se tomó en la mesa del E14 y ya eso se puede contrarrestar con lo que esté en registraduría después de las 4 de la tarde. Miren que ahí tenemos una aplicación, pero para ello tendría que evaluar muchas cosas. Primero, hay que hacerlo en Android y hay que hacerlo para iOS porque hay mucha gente que tiene, bueno, en su mayoría en nuestro país tienen Android, pero también hay una gran población que tiene iOS, ¿cierto? Tiene Apple. Otra implicación allí podría ser, obvio, que si yo voy a almacenar eso en una nube, en un drive, cada archivo en promedio tendría que estar limitado a 10 kilobytes. Pero de igual forma, si nosotros empezamos a hacer un análisis estadístico de cuántas personas o posibles votantes hay en Buga, empezando por Buga, ¿cuántas mesas, cuántas mesas estarían registrándose para subir información? Pero hablando de Buga, pasamos a Cali. Ya
el enano se crece y ya no vamos a utilizar MySQL como motor de datos, entonces se revienta. Y hay que empezar a hablar de Oracle, y hay que empezar a hablar de SQL Server, porque ya, imagínense, después de las 4 de la tarde, cuando empiezan a tomar las fotos, la cantidad de información a nivel de bases de datos que se debe almacenar en tablas. Obviamente las imágenes no se van a almacenar en tablas de bases de datos, se van a almacenar en un drive virtual, pero los registros van a quedar de esa URL en un campo llamado ruta imagen, más los datos que se colocan allí. Se colocan los datos de la mesa, los datos del jurado. Bueno, toda esa información se va a colocar allí. Igual eso también va a llenar la base de datos. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen, y eso que medio evaluar, porque es una aplicación de celular. Ya cuando usted empieza a desarrollar una aplicación donde esté implicado todo lo concerniente a bases de datos bastante grandes, usted tenga que hacer importación, exportación, tenga que hacer una configuración más extensa y demás, ya y si es otro cuento. Entonces, no les dé miedo al desarrollo. Empiecen por investigar un lenguaje, no se casen con un lenguaje. Miren varios, dependiendo del entorno. Yo recomiendo en este momento para escritorio Java, aunque también pueden utilizar Java para web, ¿sí? Con JSP o Hibernate. PHP también para páginas y HTML con todas las tecnologías web. Y Mobile Flutter para desarrollo híbrido, si ustedes quieren con Ionic también, pero pues Flutter es mucho más fluido. Entonces es eso, utilizar la herramienta dependiendo del entorno que ustedes vayan a manejar, pero antes de eso pues hacer el análisis respectivo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuánto me vale? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y todo lo demás. ¿Y por qué lo voy a hacer? Profesión no está flojo de lógica. ¿Sí estás qué? O sea, si uno no sabe muy bien cómo empezar o lo que es el tema de la lógica para desarrollar un código. ¿Cuál es su problema en la lógica? Ponme un caso. Yo te voy a poner, por ejemplo, un caso. Vea, Santiago, para mañana necesito una calculadora de que maneje las 4 operaciones básicas con 2 números. ¿Cuál sería el problema allí? Profe, ¿me repite, por favor? O sea, yo necesito para mañana una calculadora que maneje con 2 numeritos que pida número 1, número 2, ¿cierto? Y me permita seleccionar suma o resta, multiplicación o división. ¿Cuál es el problema allí? ¿Cuál sería el problema allí? Pues sería realizar pues la operación, ¿no? Pues no sé, sería implicar lo que es la matemática, ¿ok? No, Santiago, todo se lo acabo de dar allí. El programa tiene que leer un número 1 y un número 2, ¿cierto? Y Sí. debe permitir seleccionar si es una suma, una resta, una multiplicación y una división, ¿sí o no? Eso es lo único. Lo único que se pide. Ya lo único que usted tiene que hacer, ya teniendo esa lógica que acabé de explicarle, es utilizar la herramienta adecuada o el lenguaje de programación adecuado. Si de pronto me decís que el problema es el lenguaje, uno puede empezar por un programita que llama PSeInt. P-S-E-I-N-T. Es lo más básico en programación. Y ahí puedes aprender al desarrollo lógico de cómo hacer una aplicación sencilla, pues sin meterte de pronto con un lenguaje de alto nivel orientado a objetos o clases y demás. O sea, si el problema es la lógica, puedes empezar por allí. ¿Sí? Este es el programita por si el problema es la lógica, PSeInt, véalo aquí. Entonces, PSeInt, él te permite hacer operaciones muy sencillas. Mire que aquí tenemos nombre del proyecto, proceso,
Escribir, ingrese la cantidad. Escribir es mostrar un mensaje, mire. Leer es capturar, lea N. Y aquí lo que hace es determina un vector, un arreglo de tipo vector unidimensional. Y aquí hace un ciclo para. Esto es muy sencillo de entender. Ya no es que lo descargas y ya de ahí para allá él mismo te va dando también las pautas de cómo desarrollar esa lógica. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, de mirar la herramienta que ustedes van a utilizar para poder desarrollar sus habilidades y de esto hay que perderle el miedo. Vea, la primera vez que yo hice un programa, lo hice fue en PHP y lo hice en la web y lo hice para una clínica y ya. O sea, ahí no pierde el miedo y gana confianza. Ya le toca a ustedes empezar a practicar y empezar a mejorar su técnica de desarrollo. Aunque hay cosas demasiadamente mal hechas que uno encuentra en YouTube, como otras muy buenas que manejan estructuras de programación muy dinámicas, muy portables, manejan su orientación a clases, manejan todo es muy modularizado, muy personalizable el manejo que se le da a ciertos desarrollos. Entonces, pues muchachos, ese es el mensaje. Voy a dejarles una actividad muy pequeña para esto. En la última parte aquí de la diapositiva. Aquí. Esta actividad, pues, es hacer un mapa conceptual que ustedes van a desarrollar sobre el monitoreo y control de riesgos. Con base a esas preguntas, evalúen cuál es la idea central y las características de los riesgos tecnológicos, hacer un mapa central, un mapa conceptual, perdón, sobre esa parte. Ventajas de identificar los riesgos de impacto en el negocio, o sea, con respecto al negocio, hacer cómo se comportaría ese control de riesgos a nivel de negocios, a nivel del tamaño del producto y a nivel del desarrollo del producto. Entonces, por ejemplo, aquí, en el entorno de desarrollo, entonces pueden utilizar la idea central de todo esto para diseñar un mapa conceptual, ¿sí? En entorno de desarrollo. ¿Cuál sería la idea central sobre eso? De lo que ustedes entendieron, cómo podrían ejemplificar en un mapa conceptual los riesgos en el entorno de desarrollo. En riesgos tecnológicos, ¿cuál es la idea central o cómo podrían dar ustedes como ejemplo en cuanto al proceso de riesgos tecnológicos en el desarrollo de software y representarlos en ese mapa? En los aspectos técnicos también, del proceso de desarrollo de software también, cómo podrían ustedes mostrar ese ejemplo y con el cliente también. Entonces pueden ustedes de pronto plantear un caso. Bueno, a nivel del tamaño del producto, planteo un caso del desarrollo de un software, entonces armo allí el mapa conceptual. Es una ejemplificación de esos aspectos de riesgo. ¿Sí? Cómo ustedes lo pueden representar allí, sea pues ustedes plantearon un caso de un desarrollo y cómo pueden mitigar o pueden evaluar esos riesgos en cada uno de estos ámbitos. ¿Listo? Esa sería esa actividad, pues se la voy a dejar también ahí en la plataforma. Ya para la próxima clase, vimos cada uno de los casos. ¿Listo? Tutor. Dígame. Pues yo por lo menos en la parte de desarrollo me siento un poquito flojo, es como en la parte de la herencia, de cuando se usa el externo, por lo menos cuando hay unas variables o unos métodos, algo así que los maneja uno ya en privados y todo eso, que hay veces no hay comunicación como entre las clases. Que a veces me ha costado trabajo que estoy haciendo un programa y voy a utilizar un método que está en otra clase y no lo puedo usar, o creo un constructor y no me funciona. Entonces hay como cositas así que sí me tocaría es como investigar, pero pues tenía pensado pues decirle que no sé si de pronto pues como los que estamos aquí estamos también en la clase de desarrollo, creo que todos, de pronto ver un programa ya completo hecho o que hagamos entre todos un programa o que cada uno haga un programa. Perfecto, súper. Con Sí, el sí, sí. desarrollo completo.
Bueno, listo. Mira, aquí tenemos un ejemplo de, bueno, explicar lo que es la herencia, pues explica mejor de esta forma para ya pasar a la parte gráfica. Ya usted lo que hace en Java es crear una clase llamada vehículo y aquí están los atributos del vehículo propiamente y aquí están los métodos, ¿no? O sea, cómo se accede. Y cuando se llama herencia, es decir, que yo voy a crear una subclase, una clase relacionada a vehículo, un hijito, pues. Pero el hijito, pues, obviamente tiene unas características propias y unos métodos propios, ¿sí? Aquí tenemos taxi, que tiene pues, número de licencia del taxi, porque cada taxi tiene una licencia, no es la licencia, no es la placa, ¿no? No, porque la matrícula es una cosa y la otra es licencia de movilidad para el taxi, que es propia de los taxis. Y aquí pues los parámetros o los métodos que manejan este número de licencia. Vemos que autobús es una subclase de la clase vehículo, un hijito. Y autobús dice número de plazas, entonces el número de plazas es el número de puestos que puede tener el autobús, puede tener 15, 30, 18, bueno. Y aquí los métodos propios que correlacionan estas variables. Entonces, sí, claro, podemos ver una aplicación ya desarrollada o podemos desarrollarla también utilizando clases, ya utilizando pues, el método gráfico con control de swing en Java. Sí, claro, se puede ver. Sí, para que podamos entender un poquito más sobre eso. Sí, puede ser algo sencillo, pero que quede Perfecto, sí. terminado, que quede ya funcional, que arroje el programa. Bueno, listo, perfecto. Vale, vale que sí. Bueno, muchachos, entonces sí, saquemos el tiempito para los de lenguaje de programación para que hagamos ese desarrollo, algo puntual. Yo lo preparo para que ustedes pues les quede claro lo de herencia y lo de los tipos de clase como interfaces y demás. ¿Listo? Bueno, muchachos, Listo, entonces, no sé qué otro aporte, comentario tengan ustedes allí. Pues esto era lo que tenemos que ver el día de hoy sobre toda la parte de riesgos en el desarrollo de software para que pues quedara un poquito más claro esta parte de las métricas. Y ya en la próxima clase sí vamos a hablar sobre lo que son los procesos de medición ya más puntuales. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues no es más. Ya entonces nos vemos los de lenguaje para el jueves, ¿no? Ok. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, que pasen muy buena noche y nos vemos. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. 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 Descansen, compañeros. Hasta luego, profe. Chao, Bueno, hasta compañeros, luego. que descansen. Hasta luego, muchachos. Qué verbo. Hasta luego. Hasta luego, profe.